Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues con el gusto de poder compartir con ustedes este tiempo, donde en este día podemos celebrar nuestra independencia, la independencia de México, hermanos, y pues es un tiempo de fiesta y celebración para nosotros como familias mexicanas, y no queríamos dejar pasar también este tiempo con ustedes de poder compartir las escrituras, hermanos, en este día que celebramos la independencia de nuestro país, amados hermanos, y por ahí pues les recomiendo, pues traten de que no estar juntándose tanta gente, hermanos, coman rico, esperamos que pasen un buen tiempo ustedes como familia, cuídense mucho, por favor, hermanos, pero tengamos en mente que aún en este día, que para nosotros como mexicanos es especial, el día de nuestra independencia, podamos tener en mente, hermanos, cómo podemos conjugar nosotros esta parte de patria y libertad cristiana. Sí, somos patriotas, nos gusta celebrar a nuestro país, nos gusta nuestro México, hermanos, pero cómo nosotros podemos, hermanos, celebrar, además de la independencia de nuestro país, sintiéndonos o pensándonos, hermanos, buenos patriotas, pero cómo caminamos entre patria y libertad cristiana, hermanos. Entonces, vamos a verlo por medio de un acróstico que preparé para esta enseñanza, ¿sí? Y que nos va a ayudar a observar los conceptos que quiero compartir con ustedes. Antes, ¿qué les parece si entramos en una oración para que Dios guíe este tiempo? Vamos a orar. Padre, pues te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tus bondades y tus misericordias, por la forma en que obras en la vida de todos y cada uno de nosotros, por tu amor, por tu fidelidad, por tus cuidados. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas y nuestros pecados. Reconocemos, Padre Celestial, que de muchas maneras, Dios eterno, pecamos contra ti. Aún, Señor, nuestros pensamientos, emociones, intenciones y acciones, de muchas maneras, Padre, hemos pecado contra ti y en Cristo Jesús te pedimos perdón, Padre amado y misericordioso. Gracias por tener esta tarde, Señor, donde podemos compartir con la familia esta fecha, Señor, donde podemos celebrar como mexicanos un año más de nuestra independencia, Padre, en el cual nos has dado y nos has permitido ser un país libre, un país soberano, y sobre todo que hasta el día de hoy, Padre Celestial, por tu gracia y por tu misericordia, aún y a pesar de la pandemia, podemos compartir tu palabra, celebrar tu nombre, compartir el Evangelio, analizar, Señor, las Escrituras y ser alimentados en la suficiencia y eficacia de las mismas, para gloria de tu nombre y, por supuesto, Señor, edificación nuestra y gozo de todos y cada uno de nosotros. Permite, Señor, que en este día martes de celebración de independencia, Señor, con nuestras familias, con nuestras actividades, con nuestras celebraciones, tu nombre sea glorificado principalmente por la libertad que nos has dado en Cristo y también por darnos la oportunidad de seguir viviendo en un país libre, soberano, en un país donde tenemos libertad de conciencia y libertad de culto, que hasta el día de hoy, aún repito, por la pandemia, Señor, tenemos y gozamos de ese derecho y de esa libertad. Señor, gracias por esa gracia y ese don y ese derecho soberano que has dado de poder separar los poderes y donde la iglesia con libertad pueda celebrarte y exaltarte a lo sumo. Señor, gracias y guíanos en esta enseñanza, Padre, para gloria de tu nombre, y permite que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y poner en práctica los conceptos que vamos a ver de la misma. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, comentaba a ustedes que estamos en cuanto a la celebración de independencia, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en este día incluso tomamos, se dice, arreglos o como este moño, hermanos, para celebrar la independencia? Pero la patria, hermanos, y la libertad cristiana no es cuestión nada más de una cuestión externa, no es nada más de ponernos ciertos atuendos. El tener patria y libertad, hermanos, se tiene que ver hasta en el exterior, en la forma en que nos comportamos, la forma en que vivimos, cómo nosotros manifestamos nuestra vida cristiana para todas aquellas personas que no nos conocen. Y pues este día, hermanos, pensando en la independencia de México y el mes de la patria, pues vamos a ver cómo
podemos ejercer patria y libertad cristiana al mismo tiempo, hermanos, seguido también de la predicación que tuvimos el domingo pasado. Entonces, tenemos ya ahí unas diapositivas que nuestros hermanos están haciendo favor de colocar, y vamos a ver este estudio, hermanos, en el acróstico Patria. Quiero decirles, en el acróstico Patria. No quiere decir, hermanos, que la Biblia enseñe que hay un acróstico de la patria, sino por medio de principios y conceptos bíblicos, pensando en la palabra patria y en su acróstico, pensar en algunos principios bíblicos de cómo vivir nuestra libertad como cristianos y gozar de la patria que Dios nos ha dado, donde hasta el día de hoy tenemos libertad de culto y libertad de conciencia. Entonces vamos a poder enseñarnos por medio de este acróstico de patria, y pues vamos a avanzarle, hermanos. En este acróstico de patria, hermanos, vamos a ver en esta diapositiva, nos muestra qué significa cada palabra o cada letra del acróstico patria, y es piedad, armonía, transformación, renovación, integridad y amor, que en su acróstico pues es patria. Repito, hermanos, no es que la Biblia diga, he aquí el acróstico de patria para que... No, hermanos, pero son principios bíblicos que nos van a ayudar a nosotros a celebrar nuestra libertad como mexicanos y como somos patriotas, hermanos, pero además a celebrar nuestra libertad en Cristo. Porque recuerden que hemos sido llamados para libertad, siendo cortado nuestro yugo del pecado y de la muerte y de Satanás, hermanos. Ahora tenemos libertad para vivir para Dios, y estos conceptos que ustedes observan, pues son más conceptos bíblicos que ¿sí me explicó?, que seculares. Entonces, piedad, armonía, transformación, renovación, integridad y amor. Ese es el acróstico que hoy vamos a aplicar para la enseñanza, de que estos conceptos sean aplicados para nosotros, para que además de que vivimos en una patria que nos permite libertad de culto y de conciencia, pues como cristianos, tener estos conceptos que además hablan de nuestro carácter como cristianos. Y vamos con la primera parte, piedad. Cuando hablamos de piedad, hermanos, es temor, reverencia delante de Dios. Piedad. Cuando hablamos en el texto bíblico o en los términos bíblicos de piedad, hermanos, en la Biblia la palabra piedad, el término piedad se entiende como amor a lo santo, amor a Dios, temor, respeto, reverencia a la figura del Dios eterno en comparación de nosotros que somos seres viles pero redimidos en Cristo. ¿No, hermanos? Entonces, piedad es amor a lo santo, amor a Dios. Entonces, como cristianos, mostrar nuestra libertad cristiana a la vez de que tenemos una patria que nos permite glorificar el nombre de Dios, es temor y reverencia, hermanos, delante de Dios. El texto que tenemos ahí, si me pueden acompañar, ya es primera epístola de Pedro, primera de Pedro 1, versículo 17 al 19. Primera de Pedro 1, 17 al 19. Dice la Escritura: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hermanos, es piedad, reverencia, temor, mostrarnos delante de Dios con respeto en todo nuestro caminar cristiano, temor y respeto delante de Dios. Hermanos, la persona que teme y ama a Dios va a respetar y va a amar a la sociedad, y va a respetar y va a amar a su gobierno. Aquí lo pusimos, hermanos, en una imagen donde están soldados en el desfile del 16 de septiembre y haciendo el saludo a la bandera, hermanos, pasan y saludan al presidente, que es la imagen de autoridad, ¿verdad, hermanos? Siendo el presidente, y pues muestran esa reverencia, ese respeto. En las Escrituras, temor, hermanos, temor y temblor se refiere a respeto y reverencia. Entonces, hermanos, así como estos soldados muestran respeto y reverencia a su autoridad,
máxima, que en este caso sería el presidente, en un desfile, nosotros, hermanos, mostramos temor, reverencia, respeto a nuestro Dios. Cuando tenemos temor y respeto por Dios, hermanos, podemos caminar con libertad y tranquilamente nosotros en esta sociedad, porque también, así como nos sujetamos a Dios y tenemos temor y reverencia por Dios, vamos a tener respeto y reverencia por nuestras autoridades y por cada uno de nosotros. El que ama a Dios respeta y ama a su prójimo. Por ejemplo, el versículo 17 de Primera de Pedro 2 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y si ustedes observan, esos términos están involucrados. Amor, respeto y la reverencia que se da a Dios es amor, respeto y reverencia que podamos mostrarnos unos a otros. Fuimos rescatados para amarnos, respetarnos unos a otros y también para tener reverencia hacia las autoridades. Esto es en cuanto a piedad. Vamos a avanzar. Armonía. Ustedes observan ahí que esta parte también están soldados con una banda de guerra. ¿Cuándo han visto ustedes, hermanos, que una banda de guerra es muy extraño que cuando suena la banda de guerra, hermanos, alguien se equivoque o vayan cada quien por su lado? De hecho, la banda de guerra va seguida por una trompeta que da los tonos de mando para que se vayan tocando las melodías y los ritmos. Entonces, una banda de guerra es difícil, hermanos, que vayan fuera de armonía, que estén desunidos, sino todos están tocando unidos y están tocando las coplas en armonía, de tal manera que no solamente, hermanos, cuando toca una banda de guerra, no solamente se oye bonito, sino además se oye impresionante. No sé si ustedes, hermanos, alguna vez han estado en un desfile o presenciado una banda de guerra, hermanos, profesional, naturalmente del ejército. Yo he tenido varias oportunidades de presenciarlo, hermanos, y de verdad no solamente suena bonito, no solamente cuando toca la banda de guerra suena armonioso, sino además, hermanos, suena impresionante. La forma en que se ejecutan los cantos o las armonías, hermanos, suena impresionante. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también fue comprado para vivir en armonía y en unidad, para que crezcamos juntos, para que la libertad que tenemos como cristianos, y gracias a Dios otra vez, en un país libre y soberano, donde tenemos libertad de culto y de conciencia, hermanos, el cual nadie nos puede coartar, ni el gobierno, ni la iglesia, ni la familia nos puede coartar la libertad de culto y de conciencia, hermanos, debemos celebrarla como en unidad, caminando en armonía, creciendo juntos. Imagínense, hermanos, en el país que tenemos y que todos los mexicanos, hermanos, estemos caminando cada quien por su lado, que no seamos unidos, este país estaría más destrozado de lo que ya nos han dejado otras generaciones, hermanos. Pero como mexicanos se nos caracteriza incluso, hermanos, de verdad en el extranjero, se caracteriza también a México por ser un país muy unido. Somos un país, hermanos, donde nos amamos los propios mexicanos. De ahí que les digo, no hagamos caso a las polaridades. Somos mexicanos y aunque alguien nos diga que somos diferentes y que hay diferencias, hermanos, somos mexicanos. Lo único que puede haber en diferencia es la cuestión económica, pero eso no hace más ni mejor ni menos mexicano a las personas. Todos somos mexicanos, todos trabajamos para todos, y en el caso también de como cristianos, hermanos, como cristianos tenemos una fe, un bautismo, un solo Señor que es Cristo Jesús, y esto de que tengamos una fe, un bautismo, un mismo Señor que es Cristo Jesús, nos hace uno, porque precisamente el que tengamos a Cristo en todo, hermanos, gobernando en todos, hermanos, es el factor que nos mantiene en unidad. Dice en Efesios 4, dice la Escritura, fíjense, les voy a leer en el versículo 1, Efesios 4:1, dice la Escritura. Yo estaba en otro libro, permítanme, disculpen. Ya, Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de la paz en el espíritu y el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo, un espíritu, al que fuisteis llamados en una misma esperanza de vocación, un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hermanos, a los cristianos, ¿qué nos une además de como mexicanos? Hermanos, nos une el que nosotros tenemos un cuerpo que es la iglesia, un espíritu que es el Espíritu Santo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros. 6 aspectos, hermanos, que nos hacen uno, que nos llevan a caminar en unidad y tener armonía unos con otros. ¿Cómo cristianos, hermanos, hay que hacernos la pregunta, ¿cómo es que los cristianos podríamos nosotros impactar o dar testimonio al mundo de que como el cuerpo de Cristo está unido y en armonía, ¿cómo podemos impactar al mundo el cuerpo de Cristo esté unido y en armonía? De muchas maneras, creciendo, amándonos unos a otros, sirviendo, sujetándonos y amando a las autoridades y conociendo al Señor y proclamando su palabra. De esa manera nosotros podemos impactar a otros y mostrar al verdadero Dios que vive en nosotros, hermanos, de tal manera de que así como cristianos podemos caminar en armonía unos y otros, podemos también caminar nosotros en santidad, justicia delante de aquellos que no le conocen. La armonía, todo lo que nos hace unos como mexicanos, el pisar esta tierra, hermanos, que Dios bendice, nos hace unos y a nosotros en Cristo podemos caminar juntos y eso lo podemos hacer también compartiendo con la sociedad. Avanzamos con la tercera parte, que es la transformación. Y esta parte B viene como en una guirnalda, hermanos. Y saben que cuando celebramos la independencia, el propósito de ella era un país que se haya transformado de la esclavitud a una libertad soberana, donde como país podemos decidir nuestro propio camino, nuestras propias estrategias. Tenemos 3 poderes que también caracterizan a nuestra república: judicial, ejecutivo, y el otro ¿cuál es? Legislativo, ¿no? Judicial, ejecutivo y legislativo. El ejecutivo es el presidente. El judicial, naturalmente, hermanos, hablamos de la Fiscalía General hoy en día, que es la que procura la justicia en México, y también tenemos el legislativo, que es senadores y diputados que guían y ayudan con nuestras leyes, hermanos, por los cuales tenemos que estar orando para que tengan sabiduría. Pero el punto es, hermanos, que cuando se gestó, hermanos, esta cuestión heroica de que nos sacaron del yugo español a que seamos un país libre y soberano, hermanos, es para que nosotros tuviéramos una transformación, para que ya no fuésemos los mismos oprimidos, los mismos encarcelados, los mismos que estábamos en yugo, sino que ya tuviéramos una liberación o una transformación, que pudiéramos vivir una vida, hermanos, que se mostrara de gloria. ¿De qué servía, hermanos, al país y a los independientes, ¿cómo se me fue el término? A los insurgentes, gracias, a los insurgentes, ¿para qué hubiera servido, hermanos, tanto derramamiento de sangre si a final de cuentas no iba a haber una transformación de gloria en este país? ¿De qué hubiese servido, hermanos? También como cristianos, ¿de qué sirve o qué hubiese servido el que Cristo haya derramado su sangre por nosotros si no nos transformamos a su imagen? Si no buscamos su carácter, si no buscamos sus pisadas, si no seguimos su dirección, si no obedecemos su palabra, si después de estar presos en el pecado y en la muerte, hermanos, ahora que estamos vivos para una vida eterna, hermanos, una nueva vida, además estamos vivos para Dios, para glorificarle, para exaltarle. ¿De qué si hubiese servido derramar la sangre de Cristo, hermanos, que Él hubiese derramado su sangre si tú y yo no nos queremos transformar, si no nos queremos despojar del pecado, del viejo amo que nos tenía en yugo? No serviría de nada. Pero así como tuvo que servir, hermanos, la muerte y el derramamiento de tantas personas en la independencia para que tengamos un México libre y soberano, una tierra bendita que Dios nos dio, hermanos, si no hubiese servido de nada si no tuviéramos nosotros esa transformación de gloria como un país que va avanzando y se supera, hermanos, desde cada individuo hasta como país y sociedad. ¿De qué sirve, hermanos? De que yo sé que para Dios no es así, pero piénsenlo ustedes. ¿Qué caso estamos haciendo al derramamiento de la sangre de Cristo si no nos transformamos a su imagen? Tenemos que hacer viva y eficaz su palabra y tenemos que hacer eficaz también lo que Cristo ya logró con su sangre, que es darnos libertad, hermanos, para vivir para Él, para glorificarle. Dice en la epístola de Pablo a Tito,
Pablo a Tito le enseña en el capítulo 2, versículos 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué derramó su sangre el Señor? Para que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente. Es decir, cuando estábamos esclavos del pecado, no podíamos decidir ni teníamos la capacidad de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ahora que en Cristo Jesús, por el derramamiento de su sangre, su muerte y resurrección, siendo libertados del pecado, hermanos, ahora tenemos la libertad para gozar, hermanos, de una intimidad con Dios mediante la fe en Cristo. Tenemos la libertad para obedecer su palabra y conocerle, y tenemos la libertad para vivir sobria, justa y piadosamente en lo que Él regresa por nosotros. Como mexicanos, ya tendríamos que estar viviendo nosotros sobria y justa y piadosamente, porque ya tenemos esta tierra. Tenemos que ejercer nuestra libertad para vivir así. Pero como cristianos, hermanos, tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente en lo que Cristo viene. Para eso nos rescató. Para eso estamos en esta tierra. Así que, hermanos, ejerzamos la libertad que Cristo nos ha dado, no solamente en esta patria amada que es México, sino como ciudadanos del reino, para transformarnos a la imagen de Cristo, porque para eso Él nos rescató. Para eso Él, hermanos, derramó su sangre. Avanzamos con el siguiente, es renovación. Y ahí tenemos como que la imagen del nuevo uniforme del ejército mexicano, ya con un uniforme de táctica. No solamente es el camuflajeado, sino ya es un uniforme de táctica, preparados para la guerra, cubiertos con el pectoral, con sus armas y además con el casco para protección, y hasta una máscara, hermanos, para protegerse, ¿no, hermanos? Entonces, ese es uno de los nuevos trajes, perdón, sí, ¿no? No son trajes, pero uniformes del ejército mexicano, hermanos. Se ha renovado el ejército mexicano. Ya cuando sale a la pelea, hermanos, ya no sale tan descubierto como antes. Ya se ha renovado el ejército mexicano de tal manera, hermanos, que puede enfrentar muchas cosas al enemigo, o puede enfrentar, hermanos, al crimen organizado y muchas cosas mejor preparado que antes. Entonces, de la misma manera, hermanos, Cristo nos ha rescatado para que nosotros ya no sigamos vestidos o viviendo a la manera de vivir que teníamos antes, hermanos, sino que ya siendo rescatados en Cristo, fíjense, Él nos llamó, nos santificó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Todo esto en pasado. Es decir, todas las glorias que debemos tener ya en Cristo en nuestra nueva vida, hermanos, gozando de nuestra libertad, ya son o fueron hechas en Cristo Jesús. A eso el apóstol Pablo le llama las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Nos llamó, nos santificó, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó. ¿Quieres verlo en las Escrituras? Vamos primero a Romanos 8. Romanos 8 dice la Escritura, desde el versículo 29, porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Renovación, hermanos. Versículo 30 de Romanos 8, y a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también, ¿qué? Glorificó. Entonces, hermanos, a esto Pablo, más adelante en el capítulo 12, en lo que es la redención en Cristo, a esto le llama las misericordias de Dios.
El ser salvos, santificados, llamados, predestinados, justificados, glorificados. Pablo a todo eso lo encierra y dice las misericordias de Dios. Puesto que Dios ha derramado ampliamente sus misericordias, hermanos, nosotros debemos vivir en esta libertad, no solamente de este país, hermanos, sino en esta libertad cristiana, renovándonos. Ya no siendo igual que antes, ya no mostrando que no hemos conocido a Cristo, sino por las misericordias de Dios, es decir, misericordia es un pago no merecido, ¿verdad? Nosotros tenemos que entregarnos a Dios en santidad, renovándonos constantemente. Romanos 12, entonces dice desde el versículo 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o consciente, ¿sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya libres en Cristo, Dios nos ha dado la libertad por sus misericordias para renovarnos constantemente a su imagen, y el que nos podamos renovar constantemente a su imagen y no nos conformemos a este mundo, al renovarnos constantemente a su imagen, hermanos, Dios nos garantiza que en esta renovación y transformación de nuestra mente vamos a poder gozar, experimentar su voluntad que es agradable y perfecta. Es interesante, ¿no, hermanos? Que habiendo sido rescatados por sus misericordias, al haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros en esta libertad que tenemos, podemos nosotros transformarnos y renovarnos constantemente de tal manera que tenemos la garantía de que al experimentar su voluntad nos vamos a dar cuenta que su voluntad es agradable y es perfecta. Hermanos, cuando nosotros salimos y respiramos en un país libre y soberano, donde las cosas vayan caminando o estén caminando bien, hermanos, donde las decisiones del pueblo y del gobierno se van dando para nuestro crecimiento y renovación, sabemos que esto es agradable porque nos gusta estar en este país y podemos decir el caminar es perfecto. Para que esto sea, hermanos, en cuestión de política y en cuestión de gobierno en nuestro México, oremos por nuestro presidente y todas nuestras autoridades. Pero como Cristo, el Señor y Rey perfecto, ya lo hizo para nosotros, al habiéndonos llamado, santificado, predestinado, justificado y glorificado en Él, nosotros, hermanos, por estas 5 misericordias que Dios está manejando, hermanos, por la fe que nos ha dado en Cristo, nosotros debemos renovarnos constantemente de tal manera que ya no nos amoldemos a este mundo que está hostil, en oposición hacia Dios y todo lo que le alaba y le sirve como nosotros, hermanos, sino que nos renovamos a la imagen de Cristo constantemente y podemos tener un respiro, hermanos, y una tranquilidad de tal forma de saber que en libertad, en esta tierra y también como cristianos, hermanos, su voluntad es agradable y perfecta. Hermano, hermana, familiares y amigos, los que no se amoldan a la voluntad de Dios son personas que al no conocerle o no querer conocer su palabra, hermanos, no pueden encontrar renovación y transformación. No hay gozo y paz. Pero una persona que conoce a Cristo y se amolda a su palabra, se va renovando y transformando a su imagen, va a darse cuenta, hermanos, que esa transformación le va a dar gozo y paz porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. De ahí que el apóstol Pablo, pensando en esto, hermanos, en las misericordias de Dios y en la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, en Romanos 8, 28 dice, y sabemos que todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y la palabra conforme es los que se amoldan, los que se dejan, hermanos, dar figura a la de Cristo y pueden encontrar, hermanos, que todas las cosas vienen a bien aunque parecieran malas. Entonces, ¿por qué? Porque se han renovado en su mente, porque experimentan al Dios no solamente de libertad, sino a un Dios soberano que nos ha dado salvación y vida eterna. Así que vivamos también, hermanos, esta libertad no solamente en nuestro país, sino también como
embajadores del reino de los cielos aquí en esta tierra, hermanos, renovándonos, transformándonos cada día, porque vamos a observar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, a pesar de que otras cosas sucedan. Vamos en la siguiente. Integridad. ¿Han visto ustedes, hermanos, el uniforme de supergala o de gran gala de los cadetes militares o de los soldados? Desde que uno los ve, hermanos, pulcritud. ¿Se han observado eso? Uno ve el uniforme de gran gala de los soldados, hermanos, de las Fuerzas Armadas, y lo que vemos es pulcritud. No solamente de los que pueden estar condecorados por sus acciones heroicas para el país y las Fuerzas Armadas, pero podemos ver pulcritud. Y un soldado, hermanos, cuando está vestido de este uniforme de gran gala, hermanos, muestra su carácter, su conducta. El propósito del uniforme de gala de las Fuerzas Armadas trata de dar un aspecto de que son irreprensibles, intachables, pulcritud. Lo mismo, hermanos, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos de vestirnos de integridad, mostrar un carácter irreprensible, de pulcritud. Alguien que realmente representa a Cristo en esta tierra vestido de gala, y ese vestido de gala otra vez, hermanos, es integridad, un buen carácter, irreprensibles, pulcritud. El apóstol Pablo, hermanos, le escribió a la iglesia de Gálatas, hermanos, en el capítulo 5, el apóstol Pablo a los Gálatas les dice algo muy interesante hablando de libertad cristiana. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:13, dice el texto: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es interesante el llamado que hace Dios y el llamado que hace el apóstol Pablo. Repito el texto, dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos vestimos del nuevo hombre y dejamos atrás el viejo hombre, nos vamos despojando del viejo hombre, nos vestimos del nuevo hombre, nos vamos renovando y transformando a la imagen de Cristo Jesús, de tal manera que nuestro vestido, nuestras nuevas ropas, hermanos, representan una persona íntegra, irreprensible, pulcra delante de Dios, y esa misma carácter de integridad, irreprensible y pulcritud delante de Dios va a ser la misma que va a ser representada ante los hombres. Los hombres se van a dar cuenta que nosotros somos embajadores del reino de Cristo y lo mostramos en la forma en que nos vestimos, en nuestra manera de ser exterior, en nuestro testimonio, nuestra conducta. Ahí mismo en Gálatas, hermanos, Pablo hace una diferencia, ahí mismo en Gálatas 5, Pablo hace una diferencia entre una persona que se moldea a este mundo o se viste como los de este mundo y una persona que se viste llena del Espíritu Santo y refleja la pulcritud, hermanos, y la integridad del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Y qué es una amonestación? Un señalamiento de falta, próxima a una disciplina. ¿Qué está diciendo Pablo? No lo tienen que hacer, porque si lo hicieran se estarían comportando, como la gente de este mundo que no conoce a Dios. Y la gente de este mundo que no conoce a Dios, que se viste de esa manera, no heredará el reino de los cielos, porque practican todas estas cosas. Así que, hermanos, cuando tenemos libertad, vestirnos, hermanos, de Cristo y vestirnos de libertad cristiana, hermanos, es caminar con vestidos o uniformados de integridad, irreprensibles y de pulcritud. Diferente a lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo comienza a decir desde el versículo 22 al 23, dice que diferente a esto, porque dice más, está haciendo una cláusula contraria, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Ya observaron, hermanos, una diferencia de aquellos que se visten de integridad, de pulcritud y son irreprensibles, a aquellos que viven de una manera laxa, que no siguen la voluntad de Dios y que naturalmente sus vestidos están sucios a causa del pecado. No es como debemos caminar. Nosotros como cristianos debemos usar nuestra libertad cristiana para que en esta patria mexicana libre, preciosa y soberana que Dios nos ha dado, caminemos vestidos de las ropas que Cristo nos dio lavados con su sangre, con pulcritud, integridad e irreprensibles delante de sus ojos. El apóstol Pedro lo dice también un poco de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16, dice el versículo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es vestirnos, hermanos, de ese carácter que Cristo nos compartió en su muerte y resurrección. Integridad, irreprensibles y pulcros en nuestra manera de caminar, en nuestra conducta, en nuestro testimonio, en nuestro crecimiento delante de Dios y de la sociedad. Y tenemos esta última parte, amor. Creo que de todos los días del año, los mexicanos mostramos más amor a nuestra bandera, a nuestra patria y a todo símbolo patrio el 15 y el 16 de septiembre. Es cuando nos acordamos que realmente somos mexicanos y es cuando mostramos amor a la patria y nos ponemos distintivos para mostrar nuestro amor a México y para mostrar que somos mexicanos. Hermanos, creo que todos los días del año deberíamos pensar que es 15 de septiembre, porque todos los días del año tenemos que mostrar amor por nuestro México, amor por nuestra patria, amor por esta tierra que Dios bendice y nos ha dado, hermanos. Amor por cada uno de los mexicanos, amor unos por otros, trabajo, esfuerzo. No me quiero ver como político, hermanos, pero de verdad es paz, amor, trabajo, esfuerzo, donde podamos crecer todos juntos como mexicanos, hermanos, todos gozando de las mismas garantías, de los mismos derechos, ¿sí, hermanos? Gozar de todo lo que este país nos ha brindado por la gracia de Dios. Todos los días es mexicano, todos los días se es patriota, hermanos, así como que todos los días se tiene que ser cristiano y todos los días se tiene que amar a Dios, al prójimo, a la iglesia y unos a otros, hermanos. Dice en toda esta parte, no solo amor entre hermanos, sino también para quien sigue esclavizado del pecado. Hermanos, no se trata nada más de amarnos nosotros como hermanos o de amar nada más a los que nos caen bien, sino que es amar a toda persona, todo individuo, toda persona, todo ser humano debe escuchar el Evangelio de Cristo. Y también la iglesia y cada cristiano debemos trabajar de tal manera que toda persona conozca que Cristo es el Señor y que toda rodilla se doble y declare que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque Él nos va a dar una patria eterna, hermanos. Dice Hebreos 10 del 24 al 25, se van conmigo ahí. Hebreos 10, versículos 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día está cerca. Sí, pastor, pero pues ahorita por la pandemia no nos podemos congregar. Yo sé, yo entiendo, pero sabes, tú puedes ejercer tu libertad cristiana para compartir de Cristo a otras personas. Puedes ejercer tu libertad cristiana para compartir el Evangelio de Cristo a quienes no le conocen. Puedes ejercer tu libertad cristiana para orar por otras personas, para orar por tu familia, para orar por los hermanos, para orar por tu iglesia. Puedes usar tu libertad en Cristo, aunque ahorita no nos podamos congregar, para estudiar su palabra, para tener un régimen de hermanos de disciplinas espirituales. Cuando digo régimen de disciplinas espirituales, oración, lectura de la palabra, memorización de la palabra, hermanos, servicio unos a otros, fieles al Señor. Podemos estar nosotros por amor ejercitando esta libertad que tenemos. No nos podemos congregar ahorita por cuestión de la pandemia que no está cediendo en México. Pero sí podemos ejercitar, hermanos, todo el régimen de disciplina espiritual que la palabra de Dios nos da para que con libertad podamos nosotros, hermanos, compartir con otros y así el nombre de Cristo sea glorificado, compartirlo con quienes no le conocen y edificarnos unos a otros.
El Evangelio de Juan, capítulo 8, hermanos, si ustedes me acompañan ahí, Evangelio de Juan, capítulo 8, de los versículos 32 al 36, dice la Escritura. Juan 8, del 32 al 36, dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron los fariseos y demás, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y este mensaje que Jesús les dio a los judíos de su tiempo, a los fariseos y saduceos, al Sanedrín de su tiempo, al gobierno de su tiempo, este es un mensaje que tú y yo tenemos que dar a toda la gente. No podemos congregarnos, pero sí podemos mostrarles amor hablándoles de la verdad, y la verdad es Cristo. Y dice el texto, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seáis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Ellos vivían de acuerdo y su padre era el diablo, era lo que decía el Señor a los falsos religiosos de su tiempo. Hermanos, si nosotros realmente amamos a la gente de este mundo y amamos nuestra patria, háblales de Cristo. Muéstrales, háblales de la verdad del Evangelio. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hermanos, el amor es algo que nos tiene que caracterizar. No solamente el amor para nuestra familia, para nuestros hijos, esposo, esposa, familiares. Es amor para tus vecinos, amor para tus compañeros, maestros de escuela, amor para los compañeros y jefes en tu trabajo, amor para la sociedad, amor para tus autoridades, amor para el gobierno. Si nos amamos unos a otros, hermanos, nosotros entonces estaremos cumpliendo la ley de Dios en libertad. Porque Dios nos dio esa libertad de amor, compartir su palabra, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, porque dice Romanos, hermanos, en Romanos capítulo 13, versículo 10 y 11, dice que el amor no hace mal al prójimo. Así que, hermanos, ejercitemos cada uno de nosotros la libertad que tenemos en Cristo para que así la podamos nosotros compartir esa libertad con los que están, hermanos, en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro amado país que es México. Oremos por México, oremos por las autoridades, oremos por el presidente, hermanos. Oremos por cada persona para que conozcan a Cristo y Cristo salve a muchos mexicanos en estos tiempos, hermanos, y amémonos unos a otros como sirviendo, creciendo en su palabra, adquiriendo el carácter de Cristo. Y de esa manera podemos ejercitar nuestra libertad de una manera muy afectiva, agradable delante de Dios y para su gloria, muy afectiva para nosotros para tener gozo y paz, y muy afectiva para aquellos que no le conocen. Ejercitemos nuestra libertad, hermanos, para mostrar el carácter de Cristo y no el carácter del mundo. Para eso Dios nos rescató. Así que, hermanos, concluyendo en esta fecha de 15 de septiembre, donde celebramos nuestra independencia en esta tierra preciosa que Dios nos dio, amados hermanos, pensando en la palabra patria, en este acróstico, utilicemos la libertad que Dios nos ha dado en el carácter y la conducta como cristianos para impactar en esta sociedad y en este país que Dios nos ha dado. Piedad, armonía, transformación, renovación, integridad y amor es lo que debe garantizarnos a todos y cada uno de nosotros como cristianos e impactar de esa misma manera a nuestro país, a nuestra patria y a cada mexicano. Hermanos, espero que esto haya sido no solamente de ánimo, sino de edificación. Y espero que eso también se haya quedado en nuestras mentes y en nuestros corazones para que estos conceptos bíblicos los apliquemos en una verdadera libertad cristiana y gozar precisamente de la libertad que Dios nos ha dado, gozando de su voluntad que es agradable y perfecta. Se la pasen muy bien, hermanos, celebren con gozo, glorifiquen a Dios por este tiempo al conmemorar un año más de nuestra independencia mexicana, hermanos, pero sobre todas las cosas, si vas a celebrar, si vas a comer, todo lo que hagas, dice 1 Corintios 10:31, comáis o bebáis, hazlo todo para la gloria de Dios. No es permiso para alcoholizarse, es todo para la gloria de Dios. Gracias, hermanos, les mandamos un saludo.
está mi hermano Gilberto Mancilla y mi hermano Josafat Ramos en los controles, apoyándome con esta enseñanza. Les mandamos un fuerte abrazo. ¡Viva México, hermanos! ¡Que viva el Señor! Y que sigan disfrutando ustedes de sus bendiciones. Hasta pronto. Pásenla muy bien.